Bueno, Perú está atravesando días cruciales para su situación política. Ya sabemos que el expresidente Pedro Castillo está en condición de detenido y Daniel Matamala nos va a contar desde Lima qué va a pasar con los delitos que se le imputan precisamente al expresidente Pedro Castillo y en qué condición se puede seguir ahora desde el punto de vista de la estabilidad social también. Daniel, buenos días desde Lima. Buenos días, Karina, ¿cómo estás? 5:30 de la mañana en Lima, son 2 horas menos que en Chile. Estamos en la Plaza Mayor, a la espalda aquí el Palacio de Gobierno, todavía apenas con una sola luz encendida, todavía no parte el día de actividades en Lima, además es un día feriado aquí en Perú, aquí el sándwich es oficial, así que es un día festivo y eso se nota también en términos de calles que todavía están completamente despejadas. En general la situación es bastante tranquila, si bien anoche hubo algunos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, lo pudimos ver, lo pudimos presenciar en la Plaza San Martín, que es el lugar donde se congregan los adherentes al depuesto expresidente Pedro Castillo. Allí durante toda la jornada hubo cientos de personas que estuvieron escuchando discursos, conversando, formando parte de manifestaciones y realizando especies de pequeñas caravanas de personas que salían a marchar rumbo a los tribunales de justicia, rumbo a la prefectura de policía y sobre todo intentando acercarse al Congreso Nacional, que es el lugar donde se concentra sin duda la ira de los manifestantes que favorecen a Pedro Castillo. El grito más popular acá entre ellos es cierren el Congreso. Ellos mantienen que lo que intentó hacer Pedro Castillo al decretar el cierre del Congreso Nacional era algo que la gente apoyaba, que ellos mantienen como una demanda importante y por lo tanto ahí estaba el centro principal de tensión. Ya más cerca de la noche hubo incidentes, en general la jornada fue bastante pacífica y en la noche decía que hubo incidentes porque algunas personas comenzaron a romper el pavimento, a tomar los adoquines como proyectiles para lanzarlos contra la policía respondió usando gases lacrimógenos y la situación se volvió tensa por algunos momentos. De hecho, corrió el rumor muy fuerte en redes sociales aquí en Perú de que había habido una persona fallecida en la Plaza San Martín anoche. Eso ha sido descartado oficialmente por las autoridades y la policía y la verdad es que tampoco no se vio que ocurriera ningún tipo de incidentes mayores, más allá de lo que pudimos mostrar en la imagen esa noche, que tiene que ver entonces con la respuesta con gases lacrimógenos de la policía para intentar despejar ciertos sectores de la Plaza San Martín donde se estaban produciendo incidentes puntuales. Durante esta madrugada además ha habido cortes de la carretera panamericana cerca de 200 kilómetros más al sur de Lima. En general la mayoría de los partidarios de Castillo no están tanto en Lima, sino están en zonas del interior de Perú, en las provincias, por ejemplo en Arequipa, es una zona donde ha habido varias manifestaciones y donde hay grupos especialmente de agricultores, especialmente grupos rurales que han dicho que en algún momento van a bajar hacia Lima, como dicen acá, para unirse a las protestas que piden, en primer lugar, la liberación del expresidente Pedro Castillo, en segundo lugar, su restitución en el poder y en tercer lugar, el cierre del Congreso Nacional. Esas son las demandas que hacen estos grupos, que en todo caso difícilmente tienen un apoyo mayoritario entre los peruanos. Recordemos que aún antes de que intentara su fallido autogolpe de Estado, la popularidad del presidente Castillo estaba en torno al 28%, eso sí, el Congreso es todavía más impopular y recibe un gran rechazo ciudadano. Estamos viendo, entiendo, lo que ocurrió en los incidentes entonces de anoche, como les contaba, esto fue en la Plaza San Martín, en las inmediaciones de esta plaza y lo que ocurría entonces. Vamos a revisar algunos momentos de la situación más tensa que se provocó anoche en el centro de Lima. Esta presidenta corrupta, puesto por estos delincuentes golpistas. ¿Me encendiste? Ya está harto. No reconocemos Congreso ni esta presidenta maldita corrupta. Ha cambiado radicalmente el panorama aquí en la Plaza San Martín. Los gases lacrimógenos están invadiendo todo el ambiente después de que algunas personas comenzaran a registrar incidentes violentos, básicamente rompiendo el cemento, rompiendo las veredas para lanzar objetos contundentes hacia la policía que se encuentra en ese lugar. La policía ha respondido lanzando gases lacrimógenos hacia este lugar en la Plaza San Martín, donde hay cientos de personas que se encontraban reunidas en este lugar. Ahí vemos cómo están avanzando ahora las fuerzas policiales, por lo tanto, intentando retomar el control de este lugar en medio de los gases lacrimógenos y del lanzamiento de objetos contundentes hacia las fuerzas policiales. Esa es la situación que se está registrando ahora
era completamente pacífica la situación aquí en la Plaza San Martín, pero la situación ha cambiado muy radicalmente en solo cosa de minutos y se están registrando incidentes bastante violentos por parte del lanzamiento de objetos de manifestantes y la policía respondiendo entonces con gases lacrimógenos para dispersar a esta multitud. Insistimos, solo pasos de la Plaza San Martín, donde se había congregado una gran cantidad de personas partidarias del expresidente Castillo. Ese es el panorama a esta hora de la tarde entonces aquí en el centro de Lima. Bueno, Daniel, ahí estaba tu reporte respecto de estas protestas que se han producido en horas de anoche y que enmarcan, ¿no?, todo lo que está pasando en Perú. Pero hoy día la pregunta es, ¿cómo se sigue adelante con ese nivel de inestabilidad? Sabemos que la inestabilidad política de Perú ha sido lamentablemente una constante, pero hoy día, por ejemplo, la nueva presidenta estaría buscando algún diálogo con los grupos parlamentarios. El Parlamento no está validado por la gran mayoría de la ciudadanía, tiene cuestionamientos también, pero por otra parte surge esta posición del expresidente Pedro Castillo de decir que él se arroga como un mandato popular para transgredir la institucionalidad, ¿no es cierto? Pero de todas maneras comete faltas que pretenden ser sancionadas, ¿no? O sea, a él igualmente, aunque él diga que esto era por un mandato popular, se le está enjuiciando y se le va a investigar. Va a tener que enfrentar igualmente a la justicia, ¿no? Claro, esos son los dos puntos principales de interés en el día de hoy. Por un lado, lo que tú decías sobre la situación del expresidente Pedro Castillo. Él permanece detenido. Ayer su detención fue declarada legal por la justicia y se dio un plazo de una semana para que la Fiscalía investigue estos antecedentes sobre un supuesto delito de rebelión. Y durante esta semana él va a permanecer detenido en la dependencia policial, donde también comparte lugar de detención con el expresidente Alberto Fujimori, que hace 30 años intentó hacer exactamente lo mismo. Lo hizo con éxito, de hecho, un autogolpe de Estado para cerrar el Congreso. Así que la situación de Castillo por ahora es clara en términos de que durante una semana va a permanecer detenido. Él tiene un pedido de asilo, una solicitud de asilo en la Embajada de México, que el gobierno de México le ha concedido también, así que él espera poder salir en algún momento para poder asilarse y refugiarse en la Embajada de México, pero al menos por una semana va a permanecer preso mientras se investiga este delito de rebelión. De hecho, sus abogados la verdad es que no han cuestionado el hecho de que el expresidente intentó realizar un acto ilegal, intentó violar la Constitución. La defensa, más bien, en la audiencia de ayer era que esto no logró concretarse, o sea que fue sencillamente una declaración de intenciones, pero que el presidente Castillo no logró ni cerrar el Congreso, ni movilizar a las Fuerzas Armadas. Entonces, más que una defensa política que los abogados ni siquiera intentaron hacer, es una defensa judicial en términos de que no se habría concretado el delito por el cual la Fiscalía pidió y obtuvo esta prisión preventiva. Y mientras Castillo permanece preso con cierto apoyo de un grupo de personas, pero no se puede decir que tenga un apoyo mayoritario popular ni mucho menos, la situación de la actual presidenta es también bastante compleja. Ella ha dicho que pretende gobernar hasta el final del mandato constitucional de que tenía que completar Castillo, o sea, hasta junio de 2026. Efectivamente, la Constitución dice que si el presidente es vacado o destituido, vacado es el verbo que se utiliza acá, la vicepresidenta lo sustituye hasta el fin del mandato. Pero aunque legalmente esa sea la realidad, políticamente se ve bastante difícil. Lo primero que tiene que hacer la nueva presidenta es poder formar un gabinete, y ese gabinete tiene que ser ratificado por el Congreso, de acuerdo al sistema político que hay en Perú, que es distinto al de Chile. El Congreso tiene que ratificar el gabinete que se forme, y ella no tiene una bancada parlamentaria, no tiene parlamentarios que estén a favor de ella, y por lo tanto depende de generar algún tipo de alianzas. Y este lugar, ayer en la tarde y en la noche, fue el escenario de una serie de reuniones. Llegaron los miembros de las principales bancadas, de los principales partidos políticos, para conversar con la presidenta, para hacerle sin duda sus planteamientos, para proponerle nombres, y ella ha dicho entonces que va a formar un gabinete con una amplia base, una especie de gabinete de unidad nacional, según ha prometido, que permita generar una tregua política, poner fin a este enfrentamiento entre el Congreso y la presidencia, y así poder darle un gobierno en funciones a Perú, que es lo que actualmente no hay. Actualmente hay, claro, una presidenta que está en funciones, pero todavía no ha podido completar un gabinete en forma. Vamos a volver al tema judicial que hablábamos antes, Karina, porque hay declaraciones de los abogados que están defendiendo a Pedro Castillo para contar cuál es la estrategia judicial y qué pretenden lograr en términos de que no se le juzgue, no se le encauce por el delito de rebelión, que tiene penas bastante altas, un mínimo de 10 y un máximo de 20 años de cárcel. Él tiene que asumir su responsabilidad por lo que ha hecho, pero que la Fiscalía de la Nación tipifique correctamente el tipo penal, porque esto puede conllevar a una... ¿Qué tipo de penal podría ser? Mire, ve, para mí, desde el punto de vista, no se tipifica ni seducción
ni rebelión, porque para ambos se requiere, como le digo, para ambos se requiere que él se haya asado en armas. ¿Con qué? Ahí está entonces la explicación que decíamos que hacen los abogados, que más que hacer una defensa política de lo que hizo el expresidente Castillo, dicen que él no se alzó en armas porque, claro, no alcanzó a producirse aquello, porque si bien él hace esta declaración de decir se cierra el Congreso, comienza a gobernar él con poderes extraordinarios, se interviene el Poder Judicial, no tuvo ningún respaldo, no tuvo respaldo de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo este autogolpe, ni del Congreso, ni siquiera de sus propios ministros, que fue una de las cosas más llamativas. Durante las últimas horas se han dado a conocer el chat del grupo de WhatsApp del gabinete de Pedro Castillo, donde la primera ministra les pide a todos que lleguen, que se junten en el Palacio de Gobierno, diciéndoles que esto va a ser un día histórico, más o menos una hora antes de que se produzca la declaración de Castillo. 3 ministros alcanzaron a llegar al Palacio de Gobierno sin saber mucho de qué se trataba, y luego, después de que Castillo emite esta declaración diciendo que cerraba el Congreso, comienzan las recriminaciones en el chat de WhatsApp de los ministros diciendo que no estaban de acuerdo con esto, y los ministros comienzan a renunciar a través de redes sociales, a través de Twitter, dando a conocer su descontento. También en ese momento la vicepresidenta se desmarca completamente, públicamente dice que ella ya no está de acuerdo con esta situación, y eso es lo que permite también que el Congreso, sabiendo que ni siquiera su propio gabinete respaldaba a Pedro Castillo, entonces realice rápidamente una sesión en que se declara su vacancia del poder y su reemplazo por la vicepresidenta. Y es entonces que Pedro Castillo, entendiendo que su autogolpe estaba frustrado, llama al Palacio Presidencial en México, lo confirmó el propio presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y pide que se le brinde asilo político. Parte con su comitiva presidencial rumbo a la Embajada de México, pero a esas alturas ya la embajada había sido bloqueada por vehículos para evitar que llegara, y además el jefe de la Policía Nacional entrega instrucciones a la escolta presidencial y al chofer de la escolta presidencial para que no lleven al presidente a la embajada. Se le detiene en un punto, se le cambia de auto y ya bajo custodia policial se le lleva a una prefectura, a una comisaría, donde ya es formalmente detenido y luego es trasladado a su actual centro de detención en helicóptero. O sea, es un intento de golpe de Estado con una completa falta de planificación, de apoyo, al nivel que ni siquiera sus colaboradores más cercanos estaban enterados o apoyaban lo que iba a hacer Pedro Castillo. Pero claro, ahora la atención está centrada en la nueva ocupante de este Palacio Presidencial, que además es la primera presidenta en la historia de Perú, Dina Boluarte. No había habido nunca una presidenta en la historia de Perú, asume en condiciones, por cierto, que están muy lejos de ser las ideales. Esto dicho ella, enfatizando el tema de que ella pretende gobernar hasta el año 2026 y que pretende hacer un gobierno de ancha base y de unidad nacional para poner fin a esta crisis. Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. Es difícil lo que ella plantea, o sea, suena en el papel o en el discurso muy normal reorientar los destinos de un país y que un presidente esté a cargo de eso, pero considerando las circunstancias que rodean a Perú, esto parece como una tarea titánica, sobre todo cuando vemos en las calles también que muchas de las personas que se están manifestando lo hacen a favor del expresidente Castillo y en contra de Dina también, diciendo que no los representa. Ahora, tampoco hay que olvidar, yo creo, Daniel, el tema de la investigación por corrupción que estaba enfrentando el expresidente Castillo, ¿no? Cuando él dice que él se arroga la facultad, una facultad ciudadana por un clamor popular para hacer este autogolpe, lo que también hay detrás es un intento por evitar que se formalice la investigación en su contra por parte del Congreso, ¿no? Justo cuando se iba a producir, y además por esa causal que señala que él no estaría apto moralmente para conducir el país. Por cierto, recordemos que el presidente Castillo tenía 6 investigaciones abiertas por casos de corrupción. Su cuñada, que es en la práctica casi su hija adoptiva, había estado detenida, había habido hecho incluso un allanamiento al Palacio Presidencial, una cosa totalmente inédita, buscándola porque hay muchas pruebas que la involucran en un caso de corrupción. 6 casos de corrupción, por lo tanto, abiertos contra el expresidente Castillo en ese momento. Se iba a votar en el Congreso la vacancia presidencial en esa jornada. Ahora, lo curioso es que aparentemente no estaban los votos para lograr
la vacancia del presidente. De modo que si él no hubiera realizado este intento de autogolpe de Estado, es posible que todavía estaría hoy en el poder y eso no habría logrado fructificar. Y por otro lado estaba esta investigación, estas varias investigaciones que llevaba adelante la Fiscalía, pero que ya habían llegado al nivel de presentar una acusación por parte de la fiscal de la Nación ante el Congreso. La misma fiscal que ayer llegó al lugar de detención de Pedro Castillo para un primer interrogatorio, que está llevando adelante este caso, y la misma fiscal que fue recibida también por la nueva presidenta, dando de alguna manera una señal de respaldo a las investigaciones contra la corrupción. Llegó la fiscal de la Nación junto a todo el equipo anticorrupción, fueron recibidos por la presidenta, que intentó entonces de alguna manera desmarcarse de estas investigaciones. Y como tú decías, Karina, para cerrar, el problema de la falta de base de apoyo político de la presidenta es bien dramático, porque ella fue elegida junto con Pedro Castillo. Sus partidarios eran los partidarios de Pedro Castillo. Ellos hoy la consideran una traidora y ella tiene que buscar de alguna manera otra base, otro lugar desde el cual apoyarse políticamente, porque claramente quienes la habían respaldado ya no la respaldan. Es una figura muy desconocida para la gran mayoría de los peruanos, que no tiene una trayectoria política propia y por lo tanto desde ahora tendrá que mostrar sus habilidades políticas para sacar adelante una situación tan difícil. Claro que sí, una figura desconocida y que además tiene que generar lo más rápido posible empatía, diálogo con los sectores políticos, pero además con la ciudadanía. Así que nos quedamos a la espera de lo que se va a vivir en las próximas horas en Lima. Muchas gracias, Daniel, por este despacho. Un abrazo, que esté muy bien.